Damos la bienvenida a Beatriz María, la pastora Beatriz María, que es la que trae este taller. Somos privilegiadas de verdad, porque es una mujer que Dios ha preparado y que sabe lo que está enseñando, porque no solamente por el conocimiento, sino por la práctica, por lo que ella ha podido ver a través de la intercesión en su vida, en su hogar y en su familia. Le damos honra y gloria, Padre, por su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Adelante, Beatriz María. Amén. Gracias. Buenas noches una vez más. Desde aquí, desde la Ciudad de México, voy a compartir la pantalla para que todos podamos disfrutar de esta temática. Bien, por favor me confirman si se puede ver. Bien. Ok, hoy vamos con el capítulo número 3. Vamos a entrar en lo que son ya los niveles de la intercesión. En clases pasadas, el primer día, vimos como un pequeño resumen de lo que significa la oración. Habíamos dicho que era juicio o justicia, que era clamor y también comunión. La semana pasada, el énfasis de la intercesión, vimos que era colocarnos en la brecha a favor de cada una de esas personas o por las situaciones por las cuales nos invitan a orar e interceder. Entonces, en la escritura, la intercesión no es un acto uniforme. Existen niveles y profundidades que nos permiten operar en diferentes esferas de autoridad espiritual. Estos niveles van desde la intercesión personal hasta la intercesión profética y nacional, cada uno con un propósito y un alcance específico. Como lo vamos a ir viendo, el mismo Señor nos va a ir dando autoridad sobre cada uno de estos niveles. O sea, no solamente interceder es ponernos a orar. Sí, debemos conquistar terrenos espirituales. Esos terrenos espirituales primero los conquistamos en nuestra propia vida y así vamos a ir avanzando. En la medida en que nosotros vamos conquistando esos terrenos en las diferentes áreas de nuestra vida, podemos clamar e interceder en esas mismas áreas en la vida de otras personas. Bien, entonces habíamos dicho la semana pasada que la intercesión era colocarnos en la brecha. No tuve la oportunidad de compartir esta pantalla la semana pasada, pero sí quiero que nos hagamos una idea de lo que es la brecha. La brecha es como un muro de protección. ¿Sí? Habíamos mencionado el proverbio que dice que el que aportillare su vallado, la serpiente le morderá. Ese vallado explicamos que representa los mandamientos del Señor. Entonces, cuando yo aportillo mi vallado, cuando yo estoy en desobediencia a la palabra del Señor, el enemigo puede atacar mi vida. Entonces, ¿qué es un intercesor? Un intercesor se coloca en esa bolladura que tiene esa brecha e intercede, ¿no? A nivel de guerra, podemos ver esos soldados que son los que están en la trinchera, son los que están cara a cara con el enemigo. A nivel espiritual sucede lo mismo. Cuando nosotros intercedemos, estamos cara a cara con el enemigo de la circunstancia por la cual estamos clamando. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como Luz Helena lo decía hace un momento en la oración, hemos recibido armas espirituales. Tenemos que conocer las armas que el Señor nos ha dado. O sea, tenemos que saber qué significa la armadura. No es en algún momento determinado decir yo me coloco el yelmo de la salvación, yo me coloco, no. Es vivir de acuerdo a lo que está establecido ahí. Bien, entonces, viendo ya los niveles de intercesión, podemos ver que estos niveles se dividen en, primero, la intercesión personal, es fundamental, la intercesión familiar, luego pasa a la intercesión comunitaria o congregacional, o a nivel de nación, a nivel de país. Luego está el nivel que sigue, que vendría siendo la intercesión profética, que fue lo que Luz Helena hoy mencionó que vamos a profundizar, y la intercesión estratégica. Es muy importante. La intercesión profética y la intercesión estratégica van de la mano. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la intercesión a nivel personal es fundamental. No podemos, como lo decíamos en el tiempo de oración, David dijo, si yo no hubiese confesado mi pecado, el Señor no me habría escuchado. Isaías también dice, o sea, que la división
que hay entre Dios y los hombres es nuestro pecado. Nuestro pecado hace que Dios no pueda escuchar nuestra oración. Por eso es fundamental alinearnos. No solamente es confesar esos pecados, sino alinearnos completamente a la voluntad de Dios. Bien, la intercesión personal es el punto de partida. Antes de interceder por otros, debemos primero asegurarnos de que nuestra propia vida está alineada con la voluntad de Dios. El Salmo 139 lo conocemos y es importante que oremos de esta manera. David le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es fundamental que no solo nuestro corazón, o sea, a veces pensamos en nuestro corazón, el corazón físico o el corazón emocional, ¿no? Donde están asentadas nuestras emociones, pero en la Biblia el corazón es el lugar del asiento de la voluntad, es donde está la unión entre el espíritu y el alma. Y tenemos que tener nuestro corazón rendido a la voluntad del Señor. Tenemos el ejemplo de David cuando cayó en pecado. O sea, hemos estudiado el Salmo 51 cuando él hace su confesión y él le pide al Señor que renueve un espíritu recto delante de él. Entonces, el propósito de este primer nivel de intercesión, que es sobre nosotros mismos, es confesar nuestros pecados, es tener sanidad emocional y espiritual. Dice, David decía, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿no? Tenemos que conocer nuestro corazón. ¿Qué sucede si en nuestras vidas tenemos, pues es normal, ¿no? A diario somos heridos, a diario podemos estar en desalinearnos, ¿no? De acuerdo a la voluntad del Señor. Pero como lo decíamos la semana pasada, es importante que esos eventos que sentimos que afectan nuestro corazón, que afectan nuestras emociones, se los presentemos inmediatamente al Señor. Yo he aprendido en el transcurrir de los años a ver siempre el lado positivo. Ya no me lamento que me dijeron, que me señalaron, que me criticaron, sino por dirección del Señor. Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué hay? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida sencillamente para traer sanidad, ¿sí? Para traer sanidad y para traer liberación. Y el tercer propósito de este tiempo de intercesión personal es para restaurarnos y alinearnos con la voluntad divina. Eso es fundamental. Bien, como ejercicio práctico siempre es importante apartar un tiempo de limpieza espiritual, de respiración espiritual, de examinarnos a la luz de la palabra y confesar nuestros pecados. Siempre debemos pedirle al Espíritu Santo que revele cuáles esas áreas en nuestra vida no se han alineado al corazón del Padre y clamar por sanidad, clamar por pureza, clamar por restauración. Eso es fundamental. No podemos ir a la guerra si estamos heridos. No podemos ir a la guerra si no tenemos nuestro traje de guerra bien preparado. Bien, tenemos que estar siempre listos para el momento en que el Señor nos llame a guerrear, a interceder, a clamar. El segundo nivel es el nivel familiar, la intercesión familiar. Siempre, una vez que ya hemos orado por nuestra vida, tenemos que extender ese escudo de protección a nuestros seres queridos, cubriéndolos, ¿no? En oración, siguiendo el ejemplo de Job. En Job 1:5 leemos que él enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Y él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Elohim en sus corazones. De esta manera él hacía todos los días. Nosotros tenemos que interceder por cada miembro de nuestra familia para que estén alineados a los propósitos del Señor. Como aprendimos la semana pasada, pedir perdón identificatorio no significa que porque yo pida perdón por mis seres queridos ya están perdonados, pero es a nivel de familia, ¿no? Si se ha abierto alguna puerta al enemigo, es estar ahí en el vallado para cerrarlo, clamar para que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ellos. ¿Qué sucede si nosotros vamos a la guerra y estamos bien alineados a la palabra del Señor? El enemigo no nos va a poder atacar,
pero él va a tratar de distraernos atacando a nuestros seres queridos. Entonces, si ellos tienen puertas abiertas, pues efectivamente el enemigo va a lograr desenfocarnos del llamado que tenemos en ese momento. Vemos el ejemplo de Noé, o sea, él intercedió cuando el Señor lo llamó, él y toda su familia fueron salvos, ¿no? Entonces vemos como propósito de este segundo nivel de intercesión es protección espiritual para el hogar, salvación de cada uno de los miembros de nuestra familia si aún no son salvos y restauración de las relaciones rotas. Es fundamental esto. Vamos a suponer un varón. Dios lo ha llamado como intercesor profético. Y el Señor pues tiene dones, ¿no? Dios le ha dado dones, tiene visiones, tiene revelaciones y se para en la brecha a clamar por otras familias. ¿Qué sucede? Su propia familia primero tiene que estar en orden con la palabra de Dios, como está escrito en su palabra. Nosotras las mujeres, o sea, siempre recibimos peticiones de oración. Puede ser que recibimos una petición por un hogar que está atravesando una situación difícil, están a punto de un divorcio. Pero yo como hija de Dios, no estoy alineada al diseño que el Señor ha establecido en el hogar, no voy a tener autoridad espiritual para clamar. Entonces, por eso, primeramente habíamos dicho que el intercesor es un sacerdote que intercede a favor del pueblo. Y como sacerdotes, seamos hombres o mujeres, tenemos que seguir los lineamientos que Dios establece en su palabra. Bien, y por restauración de las relaciones rotas, como había mencionado. Entonces, es fundamental que la relación, si es una pareja, pues estén en buenos términos. La relación con los hijos, como dice la palabra, que estén sujetos a los padres, ¿no? Para no tener ese vallado roto para que el enemigo pueda entrar y hacer guerra en contra de nuestra. El ejercicio práctico que podemos hacer es escribir. Podemos tener una lista de oración, nuestra propia lista de peticiones de oración y orar, anotar a cada uno de los miembros de nuestra familia. ¿Qué sucede? En la medida que nosotros vamos orando por cada uno de ellos, primero Dios va sensibilizando nuestro corazón para ellos, y segundo, Dios nos va mostrando cada una de las áreas en las cuales ellos necesitan estar alineados. Entonces nosotros somos ese soporte, estamos clamando día a día para que el Señor sea perfeccionando su propósito en la vida de cada uno de ellos y podemos declarar sobre nuestro hogar como está escrito en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En todo momento, entender que nuestros seres queridos le pertenecen al Señor. Puede ser, y de repente no va a ser en una sola ocasión, en la cual el Señor nos va a decir, entrégame a tu familia, entrégame a tu esposo, entrégame a tu hija. No significa que nos vamos a olvidar y que no vamos a seguir intercediendo, sino cuando Dios nos pide, entrégame a, es saber que pase lo que pase, el Señor está ahí. Porque como les digo, el enemigo siempre va a tratar de desenfocarnos. Hace como unas 3 semanas aproximadamente en mi tiempo devocional, el Señor me dijo, entrégame lo que más ama. Lo que más amo es mi familia, mi esposo y mi hija. ¿Qué sucedió? Pasaron unos días y tuve un evento familiar importante. Gracias a Dios estaba más fortalecida que el año pasado. El año pasado ocurrió una situación parecida y yo me desenfoqué. O sea, yo dejé de obedecer el mandato del Señor, que era dar una clase. Yo como que no me sentía humanamente preparada para dar la clase viviendo esta circunstancia. Este año el Señor me volvió a hacer la misma prueba, o sea, a ver si iba a pasar la evaluación. Y el Señor me dijo, pase lo que pase, tú vas a ser fiel. Entonces, en este transcurrir día a día con las circunstancias, tenemos que entender que estamos en un entrenamiento, que cada día podemos aprovechar esas circunstancias que ocurren para ejercitar nuestra fe.
Si nosotros sabemos que el Señor va delante de nosotros como el capitán del ejército, que el Señor nos cubre bajo la sombra de sus alas, que estamos protegidos, que nuestros seres queridos están protegidos, nosotros no vamos a temer, no vamos a dudar. Como decía Luz Helena en la oración, vamos a resistir. ¿Y qué tiene que hacer el enemigo? Sencillamente tiene que huir. El tercer nivel de intercesión es el nivel de la intercesión congregacional o a nivel de comunidad. Este nivel, en este nivel, el intercesor se enfoca en su comunidad local y en su congregación. Nosotros estamos llamados para que, para establecer la voluntad de Dios, así como Él la determinó en los cielos, establecerla en la tierra. Somos esa bocina, ese parlante que el Señor utiliza para establecer su reino aquí en la tierra. Sabemos que eso plenamente se va a cumplir cuando el Señor venga, pero tenemos que orar por nuestros vecinos, tenemos que orar por nuestra calle, tenemos que orar por nuestra comunidad, establecer el trono de Dios. Como centinelas, tenemos que espiritualmente ser como esos vigilantes, de saber qué fuerzas espirituales se están moviendo en el ambiente. Sucede que puede ser eh, que en el lugar donde nosotros vivimos han establecido centros contrarios a la voluntad del Señor, donde se establecen prácticas espirituales que no agradan al Señor, y sabemos que esos son portales espirituales por medio del cual el enemigo y los espíritus inmundos pues toman autoridad sobre determinados terrenos. Entonces, nosotros somos esos vigilantes, esos centinelas que tenemos que discernir cuál es el hombre fuerte que hay en mi comunidad, qué es lo que se está moviendo, y sencillamente tomar autoridad y ejercerla así como el Señor nos ha enseñado en su palabra. En Efesios 1, del 16 al 18 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esta es una de las oraciones de Pablo. Es maravilloso cuando aprendemos a orar de acuerdo a esas oraciones que ya están establecidas en la palabra, porque sencillamente es la voluntad de Dios y eso se cumple. En cada una de las cartas podemos aprender de esas oraciones que hacía Pablo. En este caso, él estaba orando por la iglesia que estaba en Éfeso. Sabemos que esta tierra pues estaba regida con esa autoridad espiritual que era Diana de los Efesios. Había mucha lucha espiritual y él clamaba, o sea, ¿cómo clamaba Pablo? Para que sus discípulos que estaban en ese territorio recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros debemos orar de esa manera por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad, para que se establezca el reino del Señor y sobre todo por la iglesia a la cual pertenecemos. En Números 14, del 13 al 20, vemos un ejemplo de la intercesión congregacional, y es cuando Moisés intercede por todo Israel, cuando el pueblo se rebeló en contra del Señor y cayó en idolatría. Entonces, ¿cuál fue el enfoque de Moisés? Él apeló al carácter misericordioso del Señor. El Señor le dijo: apártate, los voy a destruir a todos y haré de ti una nación nueva. Y Moisés dice: no, Señor. Él apela a la misericordia del Señor. Él clama por perdón y restauración nacional. Él dice: ¿qué van a decir las otras naciones? Que tú eres el Dios verdadero, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados para clamar por nuestra comunidad y clamar por la iglesia, por la congregación a la cual pertenecemos. Toda iglesia, toda comunidad cristiana necesita de un ministerio de intercesión establecido. Hace muchos años, el Señor, la iglesia a la cual pertenecía en mi país, nos fue guiando por experiencia. Y el Señor nos mostraba que la intercesión era como la columna vertebral del ministerio. O sea, son las oraciones las que mantienen el ministerio de pie. Bien,
Más adelante vamos a hablar de los protocolos que se deben llevar en un ministerio de intercesión, pero hoy comentamos esto, ¿no? Lo que es la intercesión a nivel congregacional. El propósito, pues, clamar por la unidad y protección espiritual de la comunidad de creyentes. Es fundamental. Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, él oró por sus discípulos y él decía, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El enemigo, pues sabemos que cuando él quiere entorpecer un movimiento, una iglesia, una comunidad cristiana, él va a colocar división, va a colocar falta de sujeción a la autoridad, una serie de cosas que, bueno, ya ustedes las pueden saber, pero tenemos que clamar por la unidad espiritual en la iglesia, por la visión. ¿Qué sucede? Cada iglesia puede estar identificada con un llamado específico. Hay iglesias que de repente están más orientadas al evangelismo, otras están más orientadas al discipulado, a la liberación, de acuerdo a la visión que el Señor le haya dado a las autoridades espirituales, pero esa visión siempre debe estar encaminada a cumplir el propósito de Dios. O sea, no es posible, no es concebible que una dirección, una iglesia vaya por un lado y la voluntad de Dios vaya por otro. No, siempre en el marco universal debemos estar enfocados al cumplimiento de la voluntad del Señor. Un ejercicio práctico que nosotros podemos hacer, como está aquí igualmente, es establecer listas y colocar las necesidades de la congregación. En la mayoría de las veces, pues sabemos por las mismas necesidades físicas que hay, por las peticiones, que tanto los miembros como el grupo el pastorado nos puedan enviar, pero cuando entramos a los tiempos de intercesión profunda, el Señor puede mostrar carencias que hay. Nosotros sencillamente estamos llamados es para clamar, para interceder. En la mayoría de los casos, como lo vimos la semana pasada, cuando hablábamos de establecer justicia, no significa que estamos llamados a señalar a determinadas personas, sino para ser como y Aarón cuando Moisés estaba intercediendo por la guerra que el pueblo de Israel estaba llevando. ¿Quién estaba en el plano físico? Josué era el que estaba peleando con todos los soldados. Ellos estaban batallando a nivel físico. Moisés estaba en la cumbre clamando y Moisés estaba con los brazos levantados, pero ¿qué sucede? El tiempo transcurría y Moisés se cansaba. ¿Qué hicieron y Aarón? Lo sentaron y sostenían sus brazos levantados apoyando a Moisés. Ese debe ser la función de nuestra como intercesores, levantar las manos del pastor, levantar las manos de la autoridad establecida por Dios y clamar. Recordemos que pues somos un equipo, ¿no? Algo que últimamente el Señor a mí me ha inquietado con respecto a esto es orar de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos ha dado en el libro de Apocalipsis con el mensaje a las 7 iglesias. Cada una de estas 7 iglesias, bueno, menos 2, fueron reprendidas por algo. Entonces nosotros tenemos que clamar para que el Señor quite esos obstáculos de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos y clamar por ese galardón que el Señor está dando. Por lo menos un ejemplo, el ejemplo de la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces nosotros como iglesia, como intercesores, debemos clamarle al Señor para que Él revele cómo está el amor de la iglesia en general con respecto al Señor. Jesucristo enseñó en Juan, dice, en esto conoceréis que me amáis, si guardáis mis mandamientos. Entonces, ¿qué significa haber caído o haber dejado ese primer amor? A pesar de que era una iglesia que evangelizaba, que testificaba, que enseñaba, el Señor les dice, ustedes no me están obedeciendo. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible, Señor? Estamos trabajando, estamos haciendo la obra, pero el Señor le dice a la iglesia de Efesios, ustedes no me obedecen, vuélvanse al primer amor. Entonces,
siempre como intercesores, nuestra oración debe estar enfocada y siempre debe estar dirigida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Bien, es un ejercicio fundamental. Como intercesores tenemos que conocer pues el libro de Apocalipsis, cada uno, qué significa a nivel espiritual cada una de esas reprensiones, porque es nuestro llamado. O sea, nuestro llamado como intercesores es proclamar el establecimiento de la voluntad del Señor en nuestras iglesias. Bien. El cuarto nivel. El cuarto nivel tiene que ver con la intercesión nacional, a nivel de ciudades, a nivel de pueblos, a nivel de país. En este nivel, el intercesor eleva su clamor a favor de la nación, de sus gobernantes y la situación espiritual de cada país. Cada país es totalmente diferente. Como hemos sabido por el libro de Daniel, hay príncipes en Persia, príncipes de Grecia, o sea, cada país tiene establecido un hombre fuerte. Nosotros tenemos que clamar por dirección del Señor para que Él nos vaya mostrando. De esto vamos a profundizar ahorita más tarde. Entonces, la base escritural la tenemos en Daniel 9, del 3 al 19. Daniel ora fervientemente por la restauración de Jerusalén, confesando los pecados del pueblo y apelando a la misericordia de Dios. Sabemos igualmente una vez más por el libro de Apocalipsis que no todas las naciones van a ser salvas, que hay naciones completas que han sido entregadas al enemigo. Sin embargo, en esas naciones hay pueblo de Dios. Nosotros debemos clamar por cada una de esas personas. Debemos pedir perdón, como lo hemos aprendido con Daniel, el identificarnos, ¿no? Hay pecados que contaminan a las naciones. Tenemos que saber cuál es el pecado de la nación donde Dios me ha establecido, porque una vez más somos guardianes de esos territorios. Entonces tenemos que clamar al Señor para que Él revele qué es lo que está sucediendo a nivel espiritual de acuerdo al pecado que hay en determinado pueblo, ciudad, nación, en la urbanización donde el Señor nos haya colocado. ¿Qué sucede? El pecado de la humanidad le da poder espiritual al maligno y entonces esos seres espirituales colocan como esos velos que impiden que determinado territorio venga al conocimiento del Señor. Entonces, eh, esto tiene que ver ahorita con lo que vamos a ver con la intercesión profética y la estratégica. O sea, tenemos que trazar, tenemos que clamar para que el Señor vaya mostrando qué es lo que está impidiendo que la gloria del Señor se manifieste en determinado lugar, ¿no? A nivel de territorio, como estamos orando. Entonces, ¿cuál es el propósito? Protección y salvación de la ciudad, pueblo, nación. Justicia y rectitud del gobierno. O sea, es algo que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, que tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, sobre todo hoy en día, cuando se están estableciendo leyes que sabemos que son contrarias a la voluntad del Señor, pero el Señor nos puede guiar. El Señor nos puede guiar a puntos específicos, personas específicas en las cuales de repente a nivel político tienen autoridad para establecer leyes, pero nuestro clamor, nuestra intercesión puede ser que eso cambie. Hemos visto muchos testimonios en este sentido y por la activación del cumplimiento profético de determinada nación. Cada país tiene un llamado profético. Nosotros tenemos que conocer cuál es el llamado profético de mi país y clamar para que eso se cumpla. En la medida en que nosotros, como les digo, comenzamos a hacer tiempos de oración y ayuno específico por esto, Dios va a ir mostrando y sencillamente Él nos va a declarar su voluntad y nosotros como intercesores lo que tenemos que hacer es proclamar. Igualmente, el ejercicio práctico que podemos hacer es identificar los problemas y desafíos que enfrenta tu nación o tu comunidad. Entender qué es lo que está sucediendo, que sabemos que es opuesto a la voluntad de Dios. De esa manera nosotros podemos discernir cuáles son las fuerzas espirituales que están operando y pues comenzar a clamar.
Tenemos que declarar las promesas de Dios sobre nuestra nación. Como les decía, una vez que conocemos cuál es el llamado profético de mi ciudad, de mi pueblo, de mi nación, pues declararlo y una vez más, pues orar por gobernantes pidiendo sabiduría y justicia que el Señor establezca. Hace unos días vi una noticia aquí en México. Hace unos años hubo un terremoto bastante fuerte que removió los cimientos en varias partes de la ciudad, y en una zona donde había un edificio nacional de gobierno, pues apareció una cabeza de serpiente. México, pues su historia cultural es muy interesante, muy profunda, muy ligada a la parte espiritual, y no es casualidad. O sea, había una cabeza de serpiente de esas antiquísimas, pero que representa la serpiente. Y justo sobre ese lugar se había establecido un edificio de gobierno. ¿Quién estaba gobernando sobre ese lugar? ¿Qué atmósfera espiritual estaba reinando en ese lugar? Entonces nosotros tenemos que clamar para que hay cosas ocultas, cosas que nuestros ojos no pueden ver, pero para el Señor no hay nada imposible y Él puede revelar, por lo menos cuando uno hace cartografía espiritual, eh, es clamar cómo fue establecido ese pueblo, cómo fue fundada esa ciudad. Por lo general, en la mayoría de las fundaciones de las ciudades hay derramamiento de sangre. Entonces, esa sangre ha contaminado ese territorio. Hay espíritus de muerte, espíritus de homicidio, X. Dios nos va a ir mostrando. Entonces, nuestra función como guardianes, como intercesores a nivel nacional, es establecer eh, la voluntad del Señor. Como les decía, en la medida que nosotros sujetamos nuestra vida a la voluntad del Señor, el Señor nos va delegando mayor autoridad. Bien, eso es fundamental. En ningún momento se nos ocurra ir a hacer guerra espiritual en sitios determinados si no somos enviados por el Señor. Por lo general, uno a veces, yo cometí hace muchos años ese error y lo pagué muy fuerte. Gracias a Dios el Señor guardó mi vida, pero fue un proceso de aprendizaje muy doloroso. Entonces, cuando hablamos a nivel de nación, lo ideal es que haya un grupo de intercesores, y por lo general, si es a nivel de ciudad, que sean varias iglesias las que estén identificadas, las que estén guerreando por el mismo propósito bajo la dirección del Señor. Más adelante podemos profundizar con respecto a esto. Entonces, el quinto nivel, ya estamos llegando a lo que es la intercesión profética. La intercesión profética es el nivel más alto donde el intercesor no solo clama, sino que también declara la voluntad de Dios conforme a las revelaciones proféticas. La base escritural, pues la tenemos en Ezequiel. Todo este tiempo hemos estado mencionando este pasaje cuando el Señor le dice a Ezequiel que profetice sobre ese valle de huesos secos, ¿no? Y les dice, y dile, huesos secos, oí palabra de Adonai, así ha dicho Adonai Elohim a estos huesos secos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Sabemos que esta es una promesa profética, escatológica para el pueblo de Israel, y significa que en algún momento ellos van a venir al conocimiento del Señor, van a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Pero sabemos también que la profecía es cíclica, y muchas veces Dios nos puede llevar a orar en determinada forma con profecías que están escritas en la palabra del Señor. Otro ejemplo, tenemos el ejemplo de Elías, cuando él declara lluvia proféticamente después de 3 años de sequía, alineándose con la voluntad del Señor. Mucho se ha enseñado con respecto a las proclamas, ¿sí? Pero no es yo pararme y repetir por repetir, porque alguien dijo esto, entonces yo lo voy a repetir, no. Tenemos que estar alineados a la voluntad del Señor, tenemos que saber cuál es el tiempo oportuno, cuál es la palabra precisa que el Señor nos ha dado, y sobre todo tener la autoridad espiritual para proclamar la palabra del Señor. A veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que para el mundo son locura,
pero cuando nosotros estamos actuando bajo la dirección del Señor, ocurren cosas. Un ejemplo de esto, voy a comentar un testimonio. El día que nosotros iniciamos este taller hace 2 semanas, mi esposo tenía 10 días hospitalizado. ¿Sí? Él estaba pasando un proceso bastante delicado de salud. Le habían o sea, un infarto, tenía problemas en los riñones graves. O sea, los médicos cada día me daban un diagnóstico diferente al otro y uno era peor que el otro. El día que nosotros iniciamos esta clase, el día anterior, es decir, el domingo, a él le realizaron un cateterismo. Ese día, pues aquí en México, en esta época, es época de huracanes. Y habían huracanes por ambos lados del país. Ese día estaba lloviendo muchísimo, estaba haciendo muchísimo frío. Yo llevé mi chamarra y tomé una pashmina para protegerme el cuello. Cuando yo voy a entrar, justo antes de poner un pie en el hospital, el Señor me dice, colócate como una capa, ¿no? La pashmina, yo por lo general me la pongo para cubrir mi cuello. Era roja. El Señor me dice, entra y colócatela como una capa. Yo me quedé así. En otro momento digo, Señor, ¿qué van a decir de mí? Yo la desenrollé de la cartera donde la tenía amarrada y me la puse como una capa. En lo que yo entro y comienzo a caminar, aquí todos los edificios son inmensos, son muy grandes, máximo eran como unos 100 metros, 150 metros desde la entrada de la calle hasta la entrada del edificio. En la medida que yo voy caminando, el Señor me dice, declara que mi presencia está sobre este lugar. Yo comencé a caminar y yo no era yo empecé a declarar, Señor, eres tú el que está caminando por aquí. Yo declaro que tu sangre preciosa y todos esos versículos que el Señor trajo a mi mente en ese momento. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que leerla, tenemos que saber aplicarla. Yo comencé a orar. Cuando yo entro, para que me den el carnet y el pase, yo declaré, Señor, es tu voluntad la que yo declaro en este lugar. Bueno, el Señor me llevó a reprender todo espíritu de muerte, todo eso. Entonces, con la intercesión profética sucede eso. O sea, son eventos específicos, palabras específicas que el Señor nos las da y nosotros sencillamente tenemos que, como digo yo, una bocina. Lo que escuchamos del cielo, repetirlo aquí en la tierra. Eso es lo que se llama unir cielo y tierra. Más adelante vamos a profundizar con esto de la intercesión profética. Entonces, ¿cuál es el propósito de este nivel de intercesión? Activar profecías y promesas divinas, declarar vida donde hay muerte espiritual. El Señor me decía, proclama vida. En cada uno de los, después me llevó a pasear por cada uno de los pisos y yo declaraba la presencia del Señor, restaurar el orden divino en lugares y situaciones caóticas. En esa oportunidad, luego el Señor me llevó a clamar por los médicos, a establecer la vocación que como médicos ellos deben tener. O sea, que no era por, a veces se desvían, a veces los médicos pueden ver tanta muerte, tanta, que su corazón se endurece. Y el Señor me llevaba a clamar, ¿no? A que tuvieran corazones sensibles, eh, fuera el amor del Señor por medio de ellos, a declarar sabiduría. Bien, entonces parte del propósito de la intercesión profética es esta, es declarar lo que está establecido en los cielos, establecerlo aquí en la tierra. Un ejercicio práctico, este tipo de intercesión, voy a hacer un paréntesis, lo podemos aplicar a nuestra vida, lo podemos aplicar a nuestra familia, lo podemos aplicar a nuestra congregación y a nuestra ciudad. Es sencillamente decretar lo que fue decretado en los cielos. Entonces podemos, para este tipo de oración, es importante dedicar tiempo a escuchar al Espíritu Santo. Más que clamar, más que orar, es escuchar. Escuchar lo que hay en el corazón del Padre. Preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida, primeramente? ¿Qué es lo que tú quieres en mi familia? Y proclamarlo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, en mi ciudad? Escribir las áreas en las cuales percibimos que Dios desea traer una restauración. El intercesor tiene que trabajar con su cuadernito, tiene que anotar
A veces pasamos tiempo en oración y Dios nos revela algo, tenemos que anotarlo, tal día, en tal fecha, y escribir la palabra. O de repente ha pasado el tiempo de intercesión, vamos caminando y escuchamos la voz del Señor. Dios habla de muchas maneras. Él nos puede hablar a través de visiones, a través de sueños. Todo eso tenemos que llevar un diario de intercesión. Primero a nivel personal, como grupo de intercesión de iglesia, es necesario que se lleve una bitácora. Ya luego, por medio de Luz Helena, yo les voy a hacer llegar una planilla que se puede usar de ejemplo. Ustedes la pueden profundizar para ir anotando las palabras proféticas que Dios ha dado y sencillamente comenzamos a clamar, a clamar, a clamar hasta que el Señor dice, hecho está. Bien, entonces tenemos siempre que profetizar conforme a la palabra, declarando vida, restauración y cumplimiento profético. Ya para cerrar, la próxima semana entonces profundizamos porque ya se me acabó el tiempo el último nivel, que es el nivel de intercesión estratégica. Aquí es la guerra espiritual dirigida por Dios. La intercesión estratégica es el nivel más especializado y profético del ministerio de intercesión. No solo se clama, sino que se actúa conforme a instrucciones precisas del Espíritu Santo usando la revelación, los tiempos proféticos y la guerra espiritual enfocada. Un ejemplo de esto, hay varios aquí, pero voy a, tomar solamente cuando el pueblo de Israel fue a conquistar el pueblo de Jericó. Ya Josué había recibido la palabra profética, ya habían intercedido, habían llegado a ese nivel, pero ellos necesitaban una estrategia. El Señor les había dicho, ustedes van a ganar, yo les doy esa tierra, ustedes van a vencer. Ajá, Señor, ¿cómo vamos a vencer? Es cuando el Señor les muestra que ellos tenían que dar las vueltas cada día y el último día tenían que dar las 7 vueltas, tenían que lanzar, proclamar las bocinas y bueno, sabemos todo el contexto de este pasaje. Entonces, en la guerra de intercesión, en la intercesión profética, Dios nos revela lo que está sucediendo. Estamos orando por una persona. Esta persona se enfermó por X, o sea, se enfermó. Comenzamos a clamar, comenzamos a interceder y Dios de repente nos abre el panorama, ¿no? Voy a tomar el ejemplo que di la semana pasada. Estamos clamando por una persona que manifestó cáncer. En la medida que comenzamos a orar, el Señor muestra y dice que fue que le hicieron brujería. Seguimos clamando y quebrantando toda brujería, todo bebedizo que le dieron, todo altar que había levantado en contra de esta persona, pero el Señor también nos muestra que ella también había en algún momento de su vida había practicado también esto. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que el Señor nos dio? Hablar con ella, confirmar que verdaderamente había recibido a Cristo para llevarla a un proceso de arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, no le podemos quitar el derecho legal al enemigo. Clamamos por ella, ella se arrepintió, pero ¿qué sucede? En la intercesión, o sea, el enemigo es despiadado. Nosotros no podemos descuidarnos. Eh, Muchas veces es posible que el Señor, lo mencioné la semana pasada, el Señor sanó al paralítico y luego que le dijo, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Entonces, en nuestro proceso de intercesión, tenemos que velar por la persona, por la situación que está ocurriendo a nivel espiritual hasta que todo el proceso se cumpla. ¿Qué sucede si nosotros descuidamos? Puede ser que esta persona vuelva a ser engañada por el enemigo, vuelva a abrir puertas y perdemos, aunque esta vida fue ganada para el Señor, no vemos una victoria a nivel de cuerpo porque cayó en desobediencia nuevamente. Entonces, siempre debemos pedir la estrategia, sea por nuestras vidas, sea por la vida de nuestra familia. Señor, muéstranos qué pasos debemos hacer. Una vez que el Señor nos muestra, tenemos que discernir el tiempo correcto. En esto de mi esposo, hubo un día en que yo llegué aquí, bueno, desinflada, o sea, con todos esos diagnósticos que me daban y estaba muy dolida por muchas cosas que había visto. Yo comencé a clamar al Señor, comencé a clamar, comencé a clamar.
Y de repente el Señor me dice, ¿te duele verlo así? Yo, sí, Señor, llorando, me duele porque eso era manguera por todos lados. Y todos los equipos, los monitores y todo eso. Yo, sí, Señor, me duele muchísimo. Y empecé a clamar y a clamar y a clamar por la sanidad de mi esposo. Yo estaba orando con mi esposa. Y en eso el Señor me abre el panorama de todo el hospital. Y el Señor me decía, a ti te duele él, a mí me duelen todos. Y entonces, de orar por mi esposo, el Señor me llevó a orar por cada uno de los pacientes que habían ahí, ¿no? Entonces, una vez que sabemos cuál es el corazón del Señor, qué es lo que hay en el corazón del Señor, Él nos va a mostrar. Luego el Señor, les dije, ¿no? Luego cuando Él me llevó a caminar a declarar su presencia, el Señor me decía, clama porque yo tengo pueblo en este lugar, que alcen su voz, que alcen su voz. Y fue maravilloso. Para mí todo esto fue de confirmación. El Señor lo permite para animarme a seguir clamando y para ejercitar mi fe. El día que le hicieron el cateterismo, luego yo tuve que salir, volver a entrar a la hora de la visita y me recibe el director de los trabajadores sociales. Entonces él me dice, su paciente es el de la 309. Yo, sí, el de la 309. ¿Qué le dijeron? Él estaba pendiente que había subido al cateterismo. Yo le doy el diagnóstico. Yo, bueno, esto fue el resultado. Entonces él me agarra las manos, esta persona sin conocerme, y él me dice, ¿usted tiene alguna religión? Y yo, sí, le digo, yo soy cristiana. Me dijo, excelente. Dice, aférrese a Dios. Esto es lo único que funciona. Entonces, yo vi como respuesta del Señor y tenemos que clamar. O sea, hoy en día tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor, establecer, clamar. Dios está levantando a su pueblo. Hay evangelistas, hay intercesores, pero es clamar a su pueblo, clamar a Dios para que Él active a las personas de acuerdo a los dones y el llamado que han recibido para que estemos clamando por este tiempo. O sea, en este tiempo están ocurriendo todo lo que sabemos que está ocurriendo y cada día se va a poner peor. Lo sabemos, está escrito, está profetizado, pero nuestro llamado como intercesores es que más almas sean ganadas. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya son las 7 de la noche. Eh, Hace rato cuando clamaba y le preguntaba al Señor, ¿por qué quieres que ore, Señor, específicamente? ¿Por qué quieres que clamemos? Y el Señor me traía a mi corazón que activáramos, que oráramos proféticamente. A cada una de nosotras de repente, o de los que estamos aquí a nivel individual, a nivel de congregación, a nivel de ministerio, Dios ha dado promesas, pero tal vez esas promesas no se han cumplido por X o por Y situación. Vamos a clamar como si esas promesas fueran ese valle de huesos secos. Yo recibí a lo largo de mi vida cristiana, he recibido promesas a nivel personal, a nivel de familia. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasó con esto? O sea, Dios no es hijo de hombre para que mienta. O sea, el Señor no miente ni se arrepiente. De repente los infieles hemos sido nosotros o hemos dudado o X nos hemos distraído. Pero esa palabra profética fue dada y está esperando su cumplimiento. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti. Hoy queremos alinearnos a tu voluntad, Señor. Presentamos nuestra vida, presentamos nuestra familia, presentamos nuestros ministerios, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Cada una de esas palabras proféticas, Señor, si este es el tiempo de su cumplimiento, hoy las llamamos a existencia en el nombre de Jesús. Así como ese valle de huesos secos, Señor, que tú le dijiste al profeta que enviara la palabra y él la envió, así nosotros estamos ordenando a esos huesos secos que vivan, que venga la carne, que venga el tejido, que se levante como un pueblo santo para ti, Señor. Así como tú le dijiste a Gedeón que no era todo el pueblo, sino que eran 300, Señor. Tú conoces cuál es el número, papá, pero hoy estamos clamando a ti para que seas tú activando a ese ejército de intercesores, papá, que tú necesitas para este tiempo, Señor, alineados a tu palabra, alineados a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, así como una vez Elías, Señor, salió huyendo
porque tuvo temor de Jezabel. Hoy, Señor, venimos en contra de ese espíritu de Jezabel que ha venido en contra de tus siervos, Señor, con miedo, con pánico, con juicio, con crítica, papá, en el nombre de Jesús. Si tus hijos, Señor, si tus guerreros están en esa cueva, hoy en el nombre de Jesús, Señor, ese silbido apacible es tu palabra, es tu amor, Señor, quien toma de la mano a cada uno de esos guerreros, de esos intercesores, eres tú el que los levanta. Si muchos han sido señalados, juzgados, criticados, Señor, tú les dices, no te defiendas, no te defiendas, soy yo quien te defiendo. Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos enfocas, Señor, con el llamado que has colocado sobre nuestras vidas en este tiempo, Señor. En tu altar colocamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra congregación, Señor, y nuestra nación. Te damos toda la gloria en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.